Muy buenos días, mi nombre es Gilbert Antonio Cuyampe Diapis, estudiante de la Universidad Continental, y en esta oportunidad voy a explicar acerca del caso concreto planteado por nuestro docente relacionado al producto académico número 2. El caso trata de Marcela, que acude a una entidad financiera para solicitar un crédito hipotecario, ¿no? Ante este hecho, la entidad financiera, según ley, tiene la potestad, inclusive sin autorización de la titular, de acceder a sus datos personales relativos a el récord crediticio y la solvencia económica de la cliente, ¿no? Lo mismo ocurre también con la entidad Presto Rápido, ¿no? Entidad que le niega el crédito porque Marcela se encuentra reportada a la central de riesgo como en una de las categorías como riesgo alto, ¿no? Entonces, pero más allá de las facultades que pueda tener la entidad, que es de eh, eh, acceder a los datos o el tratamiento de los datos personales relativos a la solvencia económica y patrimonial y de crédito de la titular, Marcela también tiene o le asisten derechos conforme a ley, ¿no? A ella, por ejemplo, según la Constitución Política del Perú, ¿no? Y el Código Procesal Constitucional, le asiste el derecho a la autodeterminación informativa y también los derechos ARCO, conocido como derechos ARCO. Ahora, ¿cuáles son las disposiciones que regulan o relacionado a los datos personales y garantías constitucionales? ¿No? La ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, facultan eh, en determinadas circunstancias a las entidades o a las personas acceder sin autorización previa a los datos personales del titular, ¿no? De los datos personales. Como en el presente caso, las entidades financieras no necesitan de previa autorización, ¿no? Conforme el inciso 3 del artículo 14 de esta ley, ¿no? No necesita autorización para acceder para el tratamiento de sus datos personales. Por otro lado, también, cuando el acceso a los datos personales se necesite o cuando el titular del mismo sea parte de una relación contractual, ¿no? Entonces, este, y dentro del proceso constitucional tenemos el proceso de habeas data, ¿no? Cuando se esté vulnerando el derecho o derechos personales o cuando la persona quiera acceder o rectificar eh, a estos datos personales que se encuentran almacenados en la base de datos o en el banco de datos de las entidades, puede bajo bajo este, eh, bajo esta herramienta legal solicitar acceder o que sea rectificado o suprimido de su base de datos. Buenas noches, mi nombre es Xiomara Mercedes Cornejo Osorio. En esta oportunidad les voy a explicar cómo es que funciona la central de riesgos en el Perú, Infocor. En la parte legal debemos decir que en el título quinto del artículo 158 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de las SBS, Superintendencia de Banca y Seguros, ley número 27489, esto indica que es la SBS la encargada de recopilar, procesar y gestionar toda la información crediticia y financiera de los usuarios del sistema financiero. Esta información incluye detalles sobre préstamos, tarjetas de crédito, deudas pendientes, deudas no financieras, protestos y otros compromisos financieros, tanto de personas naturales como personas jurídicas. En esta información también se incluye la categoría que les asigna cada institución financiera de acuerdo con el comportamiento de pago de cada cliente. La SBS en el Perú establece que las entidades financieras supervisadas están en la obligación de hacer este reporte eh,
con la información que se ha indicado anteriormente a la SBS, para que esta información pueda ser consultada por las empresas del sistema financiero, por las instituciones financieras, y así poder evaluar la solvencia crediticia de los clientes. Cabe mencionar que este reporte llega a estas empresas financieras, estas instituciones financieras, bancos y otros, a través de centrales de riesgo privadas, que en este caso serían las CEPIRS. Esto está regulado en la ley 27489. Por ejemplo, estas pueden ser Equifax, Sentinel, Experian y otros, ¿no? Eh, Ahora debemos preguntarnos qué entidades son las que reportan a la central de riesgo. En realidad son entidades financieras y entidades de servicios. Entre las entidades financieras tenemos cajas municipales, bancos, cooperativas de ahorro y crédito y otras. En el caso de entidades de servicios, estamos hablando de compañías telefónicas, podría decirse así. Estamos hablando de instituciones de servicios básicos, luz, agua, electricidad y otras empresas como proveedores, ¿no? de algunas casas comerciales que venden mercadería a plazos, ¿no? Y que reportan en tipo de protestos. Así también tenemos la SUNAT y, y con deudas y tributos o arbitrios de esta misma. Debemos señalar que la actualización de este reporte no es una actualización en línea o no está, no es en línea, ¿no? En realidad este reporte se da con una diferencia de un mes. Por ejemplo, ahora que estamos en junio del 2024, el reporte a la fecha está figurando al cierre de mayo del 2024. Para entender también para entender también este reporte del sistema financiero y en realidad el caso que nos está planteando la rúbrica, es necesario entender los tipos de crédito que reporta el sistema financiero que reporta las centrales de riesgo. Las centrales de riesgo pueden reportar varios tipos de crédito de acuerdo a la resolución SBS número 11356 y sus modificatorias, que clasifica los tipos de crédito de acuerdo al tamaño de sus ventas o al nivel de endeudamiento. Es así que tenemos créditos corporativos que se clasifican así porque tienen ventas anuales mayores a 200 millones de soles. Las grandes empresas que fluctúan sus ventas anuales mayores a 20 millones de soles, pero no mayores a 200 millones de soles. Los créditos a mediana empresa se clasifican por el nivel de endeudamiento mayores a 300.000 soles. Las pequeñas empresas endeudamientos entre 20.000 soles, pero no mayor a 300.000 soles. Y las microempresas que tienen un endeudamiento no mayor a 20.000 soles en el sistema financiero. Tanto el consumo revolvente como no revolvente se clasifican por el nivel de endeudamiento no mayor a 300.000 soles. Y en este caso, que es lo que nos interesa hablar sobre los créditos hipotecarios, que es parte de nuestro análisis, son aquellos créditos que se otorgan a personas naturales para la adquisición, construcción, refacción, remodelación, ampliación o mejoramiento y subdivisión de viviendas propias, siempre que estos créditos se otorguen con la debida garantía hipotecaria, respaldo patrimonial inscrito en registros públicos, ¿no? Eh, es así que esta parte es básica para entender el, el caso planteado en la rúbrica. Como una parte también que nos va a servir para entender el caso en concreto de Marcela, es necesario entender básicamente la clasificación crediticia del deudor en el sistema financiero y esto de acuerdo al tipo de crédito que hemos hablado anteriormente y también al promedio de días de mora que se realiza en los pagos en cada institución financiera.
Es así que la clasificación se da dependiendo del tipo de crédito otorgado, como les decía, podría ser microempresa, consumo, pequeña empresa, corporativos, gran empresa e hipotecarios, que es lo que estamos analizando. Y esto se tomará en cuenta diversos factores para la clasificación del deudor. Esto en función a los días de mora, el historial de pago que tiene en cada institución. Ese es el reporte que se envía. Por ejemplo, para hacer un dato comparativo, cuando un cliente X tiene un crédito de 15.000 soles en el sistema financiero o una entidad específica y paga de 0 a 8 días, es clasificado como cliente normal en el sistema financiero. Y si paga, digamos, con 35 días un crédito microempresa menor a 20.000 soles de endeudamiento, eh, es clasificado como con calificación deficiente, más no así el caso del crédito hipotecario que estamos analizando, que en realidad por el respaldo patrimonial es que tiene una tolerancia, un rango de tolerancia de 0 a 30 días para pagar y permanecer en la clasificación normal. Entonces, cuando hablamos del caso en concreto, nos hace el cuestionamiento, ¿no? Nos dice determinar si Pedro y el banco Michelin Créditos actuaron de acuerdo con la legislación y las garantías constitucionales al incluir a Marcela en la central de riesgo como riesgo alto. Entonces, nosotros decimos que en el caso de Marcela se puede evidenciar que pese a haber cancelado la última cuota con 30 días de mora, esto por el tipo de crédito que tenía vigente, como les acabo de explicar, y de acuerdo a la resolución SBS 11356-2018, en realidad le corresponde la clasificación de 100% normal, esa calificación, ya que es el tramo contemplado por los días de atraso para esta calificación. Entonces, debemos decir que el Banco Michelin no ha actuado de acuerdo a la legislación y a la SBS, ¿no? Que es quien determina la clasificación del deudor. Ahora voy a pasar a exponer acerca de si la negativa del crédito es legal o es ilegal. Em, para otorgar un crédito, los bancos evalúan a sus clientes. Esta evaluación implica el acceso a sus datos personales relativos a la solvencia económica, al, al récord crediticio y a lo demás que la ley estrictamente así lo señala, ¿no? En tal sentido, eh, al encontrarse Marcela reportada en la central de riesgo, en la categoría de riesgo alto, consideramos que es un criterio razonable para que la entidad le niegue el crédito, ¿no? Ahora, Marcela, ¿tiene alguna base legal para impugnar esta decisión? Consideramos que Marcela no se encuentra facultada para impugnar la decisión adoptada por el Banco Presto Rápido, ya que es su potestad. Ellos pueden acceder a sus datos personales eh, y al verificar que se encuentra reportada, y más aún si es en la categoría de riesgo alto, pueden denegarle el crédito, ¿no? Y entonces, pero ¿qué pasa con Marcela? Ella no puede quedarse de brazos cruzados, ella no puede decir que simplemente ya se le negaron el crédito y ella queda ahí, ¿sí? Más aún si se está vulnerando sus derechos, ¿no? En este caso, a ella le asisten pues el derecho los derechos ARCO, y el derecho a la autodeterminación informativa. Entonces, bajo estos dos derechos, ella puede solicitar a la entidad, a la central de riesgo, que la información almacenada en su base de datos sea suprimida, sea eliminada, ¿no? En caso de que la entidad le niegue este pedido, ella puede optar por ir a la vía contencioso administrativo. Esto es facultativo, o en todo caso, a través del proceso constitucional de habeas data, solicitar que cese la vulneración del derecho y se suprima la información almacenada en esta base de datos, ¿no? Más allá de ello, también en el caso de que exista un daño causado, un daño patrimonial o extrapatrimonial en agravio de Marcela, ella podría exigir la indemnización por el daño causado. Muchas gracias.
Como último punto, vamos a tocar el tema de responsabilidad civil. El cuestionamiento en la rúbrica indica si el Banco Michelin Créditos o Pedro tiene alguna responsabilidad civil en relación con la inclusión de Marcela en la central de riesgo. También nos cuestiona si Presto Rápido podría tener alguna responsabilidad en la negativa de crédito. Bueno, en realidad en el caso de Marcela se ha generado un reporte indebido y de forma errada, ¿no? El Banco Michelin Créditos la ha calificado como riesgo alto cuando, de acuerdo a la resolución SBS 11356-2018, por los 30 días señalados de atraso que indica la rúbrica, debemos decir, y por el tipo de crédito otorgado por el banco, que es un crédito hipotecario, en realidad le correspondería la calificación de 100% normal. Por lo tanto, este error en el reporte lamentablemente condiciona el acceso a crédito en otras instituciones financieras, en este caso en Presto Rápido. Es así que existe o existía la obligación de información idónea por parte del Banco Michelin y al darse esta información errónea, equívoca, existe una responsabilidad civil por el reporte indebido, pero en el caso de Presto Rápido se debe indicar que no tiene ninguna responsabilidad en la negativa, ya que es sujeta a la calificación de acuerdo al análisis de la central de riesgo, que en realidad viene del reporte de la empresa del banco Michelin Créditos. Respecto al resarcimiento, lo que podemos indicar es que amerita un, una reparación por daño moral respecto a la reputación financiera. Cuando existe y se da un reporte errado de la central de riesgo, como es el caso de Marcela, se evidencia un daño flagrante a la reputación financiera de ella, ¿no? Y es cuando se da en realidad la flagrancia, cuando se da la discriminación en la otra entidad que es Presto Rápido. Esto por la mala calificación reportada por el Banco Michelin Créditos como riesgo alto. Entonces, Marcela podría solicitar una indemnización civil por daño moral, ya que se ha vulnerado su reputación financiera basada en el incumplimiento de la resolución SBS 11356-2018 en contra del Banco Michelin Créditos, ya que se logra identificar la responsabilidad civil contractual que indica de acuerdo al Código Civil, artículo 1322, cuando dice, ¿no? Literal, cuando él se hubiera irrogado, también es susceptible de resarcimiento. Esto referido a la lesión de los derechos de la personalidad que resulta en realidad incalculable, ¿no? Sin embargo, es necesario establecer de manera nominal este valor para efectos de una indemnización. Hemos descartado acreditar daño emergente y lucro cesante también porque existe jurisprudencia al respecto, jurisprudencia vinculante, como es el caso de la jurisprudencia Casación 5530-2017 Suyana. Eso sería todo. Gracias.